Y bueno, mientras tanto, ya se lo platicábamos, vamos a platicar con el psiquiatra Edilberto Peña. Vamos a hablar de un tema importante. Edilberto, bienvenido. Hola, Irán, muchas Como siempre, gracias. ya te extrañamos por acá, ¿eh? Sí, ya de revuelta, de regreso, de revuelta también. Y con muchas ganas. Edilberto, la educación de los hijos siempre es un tema complicado. Súper. Muy complicado. Y hay quien está a favor de dar una nalgada a tiempo, como dicen por ahí, y hay quienes están total y absolutamente en contra. ¿Qué hacer? ¿Se vale o no darles una nalgada? Digo, es una nalgada moderada, exactamente, porque si hay unos padres que hemos visto en los videos en internet que es una barbaridad, una golpiza que les meten a los niños. ¿Es recomendable o no? De hecho, es un tema tan importante que hasta la Suprema Corte legisló a principios de este año el hecho de que era inaceptable que hubiera una nalgada o un correctivo físico hacia los hijos. Si somos absolutos, si somos estrictos, la respuesta tendría que ser que no. La violencia no es aceptable en ninguna situación en el ámbito humano. Si nos vamos específicamente hacia la educación de los hijos, la palabra clave se llama proporcionalidad. Tú ponías ejemplos ahora de cosas donde no había proporción, donde por una situación trivial de la vida cotidiana viene una golpiza de parte de los padres. Entonces, en la edad, entre los 3, a lo mejor hasta los 8, 10 años, lo más importante es esta palabra proporcionalidad. Si hay una falta excesivamente grave, donde se ponga en riesgo la vida del infante o la vida de alguien más o la seguridad, en ese momento hay que ser extremadamente fuertes en la corrección. A veces, y dependiendo el carácter de cada quien, pues llegará un jalón de orejas, llegará un coscorrón o llegará una nalgada. Ayer platicaba justo con un paciente que hablaba de su hijo donde en un centro comercial aquí en el sur de la ciudad se colgó en el piso de arriba, se colgaba del barandal para querer saludar a su mamá que estaba abajo. Inmediatamente hubo que aplicarle un correctivo para que él entendiera, un niño de 4 años, para que él entendiera que era una situación exageradamente grave. Pongo este ejemplo porque es de las cosas donde a lo mejor se vale hacer un correctivo físico. Un correctivo físico. Primero hay que tratar de hablar con ellos, ¿no? Antes de aplicar cualquier correctivo físico, como lo dices. Ya en determinado momento, porque ¿cuántas veces no hemos ido a un restaurante o estamos en el super o en el centro comercial y vemos al niño haciendo berrinches en el suelo, ¿no? Y mucha gente pues no sabe cómo reaccionar, muchos padres no saben qué hacer en ese momento porque se sienten observados, porque no saben, qué hacer en ese tipo de casos. Siempre una de las mejores recomendaciones es que se tiene que educar con las piernas y no con la boca. Entonces, si estamos gritando órdenes, ponías estos casos del súper, o cuando le queremos decir a nuestro hijo que se meta a bañar y que deje de estar jugando con el videojuego y no nos hace caso, hay que movernos para, si no atiende a la primera indicación, ayudarlo a que se mueva con una frialdad en la más posible en la expresión de las emociones, porque lo que queremos es que entienda la orden. Si nosotros le damos una carga emocional fuerte a la orden, el niño no lo va a entender, se va a pelar los ojos, se va a poner pasmado frente a ti y se va a cargar de las emociones y no va a entender la orden que tú le quieres dar. Entonces, este ejemplo que decías, hay que movernos hacia donde está el niño, hay que bajarnos a su nivel. Acuérdense que ellos no tienen todavía bien desarrollado la parte neurobiológica para prestar atención. Entonces, me bajo a su nivel, hago contacto visual y entonces clarito y con una voz moderada, porque si yo elevo la voz, el niño la va a elevar de vuelta. Entonces, con una voz moderada, estricto, le doy la orden que quiero que haga. El niño tiene un espacio de atención muy cortito, pensemos en 3 a 5 segundos. Si yo como tú decías, intento hablar, pero le doy un discurso de más de 10 segundos, él se perdió y ya no me va a atender. Entonces tengo que ser muy clarito. Todas estas mamás que dan pues una declaratoria de guerra, ¿no? Es que fíjate que desde la semana pasada no me has estado atendiendo, y ahí ya perdí la atención del niño. Y también eso de estarlos amenazando, te voy a pegar, y vas a dar una, y van 10, y van 22, y ya llegas 35, y nunca cumples la amenaza. Eso también tiene un efecto contrario. Sí, hay dos conceptos que estás tocando aquí importantes. Los niños no tienen bien desarrollado el tema del tiempo. Entonces, si voy a castigar, hay que aprovechar la inmediatez. Esto de que el viernes no te voy a dejar salir porque el lunes no dejaste arreglado tu cuarto,
Entonces un niño de menos de 8 años no te va a poder atender esa parte. Y el tema de las amenazas siempre nos relaciona a la proporcionalidad. A veces los papás, por querer castigar en la inmediatez, no sabemos qué castigo quiero poner y entonces pongo el más grave. Y entonces por una falta cotidiana que está repitiendo mi hijo, le pongo un castigo que es desmesurado. Y viene el problema de que no lo cumplo. Cuando lo pienso mejor, a veces tengo papás en el consultorio, les da culpa y le terminan pidiendo perdón y les dan todavía un premio. Entonces, ahí siempre hay que ser muy mesurados y proporcionados. Para una falta, un castigo proporcional y sí lo tengo que cumplir. Oye, y se vale prevenir, es decir, yo como padre poner, bueno, si pasa esto, le voy a decir esto, si pasa esto, puede ser esto, ya si se va a este extremo, yo también me voy a este extremo, pero en una prevención, o sea, antes de que suceda, para que cuando precisamente evitar lo que estás diciendo. Ese funcionamiento es ideal para los adolescentes. Ya no estamos hablando de chavos hasta los 10 años, sino un poquito más allá, donde casi se hace un contrato. Así evitamos que el niño sienta la injusticia del padre que en ese momento está castigando. A la hora que pasa algo, entonces, híjole, lo agarré de malas y me puso un castigo terrible. Y haces estos contratos donde se le enseña al padre que no tiene que hacer un contrato de 36 cláusulas. Elijan 5 cosas. Una carta magna ahí. Elijan 5 cosas que van a ser las importantes para poner orden y pongamos de una vez los castigos proporcionales. Entonces, ya no es el papá de malas que está poniendo el castigo. Cuando el hijo falla, entonces nada más se señala, oye, estuvo la falta, ya sabes a qué castigo corresponde, tú sabes si quieres negociarlo. Y así evitamos hacerlo con el corazón y desde un sentimiento y enojados y hacerlo más con la cabeza, un poco más razonado. Edilberto, entonces, para concluir, ¿es recomendable una nalgada, sí o no? Absoluta, la respuesta es no, y solo se justificaría un correctivo físico cuando está en peligro la vida del niño o la seguridad de los demás. Perfecto. Edilberto, muchísimas gracias. Gracias, Como Irama, siempre, muy interesante. Te esperamos aquí el próximo miércoles con más temas de estos. Gracias, Irama. Luego me pases al adelante. Órale. Gracias, Edilberto. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.